Buenas, me llamo Juan y presento mi primer tutorial sobre robótica con PLC Siemens S7-1200. En este caso es el 1215 de 24 voltios y una de las particularidades que tiene es la posibilidad de controlar 4 motores, es decir, 4 de sus salidas son de alta velocidad. Hoy voy a empezar enseñando a controlar un servomotor de tipo radiocontrol con la función PWM, que no es otra cosa que la modulación del ancho de pulso. A diferencia de otro tipo de controles que funcionan con la cantidad de pulsos y con un pulso para determinar el sentido de giro, este funciona con una sola salida y su código de posicionamiento lo hace leyendo el tiempo del ancho de pulso en su flanco ascendente. Tiene una serie de ventajas para la robótica y también una serie de inconvenientes. Como ventajas podemos decir que son bastante económicos, tienen un precio muy reducido y son fáciles de adquirir en cualquier página de electrónica. Otra de las ventajas es la relación tamaño-fuerza o torque. Este motor en concreto tiene una fuerza según el fabricante de 20 kilos centímetro. Otra ventaja es que solo utiliza una salida del PLC, como hemos mencionado antes. Y por último, yo destacaría que no necesita un punto de referencia como pasa con los demás actuadores. El servo ya lleva integrada una resistencia variable que se mueve solidariamente al eje del motor y esta es la que le dice constantemente en qué posición está. El motor lee el código de posición, sabe dónde está y sabe dónde tiene que ir. Eso no sucede, por ejemplo, con el motor paso a paso, que hay que utilizar una función tecnológica que se llama referenciar para decirle cuando inicia el programa cuál es su posición. Las desventajas que he podido observar es la falta de precisión a bajas velocidades. Y, por ejemplo, en este PLC de Siemens no hay una función específica para el control de posicionamiento, como el control de velocidad, rampa de aceleración, etc. Otra desventaja es la limitación de su recorrido, ya que en la mayoría de los casos es solo de 180 grados. Este servo en concreto nos dice el fabricante que nos puede dar 270 grados, aunque yo he podido llegar hasta 290. Para la alimentación y conexionado eléctrico es necesario adaptar una fuente de alimentación de 5 voltios, ya que este servo funciona con esa tensión, y conectar el positivo y negativo directamente al servo, cable rojo y negro, y además el negativo de la fuente hay que conectarlo a la entrada M del módulo de salidas del PLC. La salida, en este caso la Q0.0, la que nos va a dar el control, como es de 24 voltios le tenemos que poner una resistencia intercalada de 2,2K. No sé si con otro valor funcionaría. Yo he puesto este y funciona perfectamente. Bueno, ahora después de haber visto lo más importante del actuador, vamos a configurar el PLC. En el árbol del proyecto hacemos clic con el botón derecho del ratón encima de PLC1, que es el nombre que recibe en mi caso el PLC. Ese es un nombre que pone por defecto. Y aquí abajo, abajo del todo, en propiedades, se nos abre una ventana de configuración. Si seleccionamos generador de impulsos, veremos cómo nos salen todos los controles disponibles que tenemos en el PLC, que en mi caso son 4. Aquí en el primer control podemos ver el nombre que por defecto nos asigna. Tenemos un botón para habilitarlo y más abajo tenemos las opciones del pulso. En tipo de señal tenemos dos opciones, la PWM, que es la que vamos a utilizar nosotros, y la PTO, que es la que utilizaremos para controlar motores paso a paso, por ejemplo. Luego tenemos la base de tiempo, que pondremos microsegundos, y en tiempo de ciclo pondremos 20.000, ya que el fabricante nos dice que el ancho total, contando el flanco ascendente y descendente, debe tardar 20 milisegundos. En duración del pulso inicial pondremos 0. Vemos que nos asigna la salida Q0.0,
que es algo que nosotros al elegir el servo 1 no podemos cambiar. En direcciones de salida nos pone por defecto la 1000 y así lo dejaremos. En memoria de imagen de proceso dejamos la cíclica y vemos que por defecto también nos asigna un identificador de hardware que en este caso es el 265. Pues bueno, ya tenemos configurado a nivel de hardware la salida y nos vamos al bloque de programación para empezar a programar las funciones de control. En primer lugar tenemos que insertar la función que en este caso es función avanzada. No como en el caso del motor paso a paso, que sería función tecnológica, por eso decía antes la desventaja. Esta se encuentra a la derecha en la pestaña de instrucciones y desplegamos instrucciones avanzadas. Aquí podemos ver la carpeta de impulso y podemos ver la instrucción CTR-PWM. La arrastramos hacia el primer segmento. Aquí nos genera un bloque de datos, le podemos poner el nombre que queramos. En este caso nos ha puesto el nombre de CTR-PWM-DB. Podemos ver que tiene dos entradas y dos salidas. De momento solo vamos a direccionar las entradas. En la entrada PWM buscamos con el desplegador la Pulse 1265, que si recordamos fue la que nos asignó por defecto. En la otra entrada de habilitación ponemos de momento un contacto cerrado con una marca, así quedará habilitado por defecto. Ponemos por ejemplo la M0.0. El servo ya está en condiciones para funcionar. Ahora solo nos queda transferir un valor que modifique el ancho de pulso. Eso lo hacemos con un bloque de transferencia que en su entrada asignamos una variable de tipo entera o doble entera y en su salida la QW1000, que es la que también nos asignó por defecto. Ahora voy a hacer un pequeño programita en HMI para habilitar un campo de entrada y así mover esta variable para hacer pequeñas pruebas con el servo. He creado aquí una imagen con un botón de salir. Me vengo a campo de entrada, propiedades, elijo la variable, que era la MW2, me voy a variables de PLC, MW2, aquí lo tengo, le pongo solo 3 dígitos y le pongo un nombre que se llame posición. Ahora haremos pequeñas pruebas y veremos cómo el servo se posiciona en el valor que le metamos.